Saludos. En esta ocasión queremos compartir un comentario que hace unos años publicamos en forma de un artículo más extenso que tenía el objetivo de establecer cuál es el verdadero sentido del texto hebreo del Salmo 23.1 y consecuentemente el de relieve qué tan acertada es la traducción del Salmo 23.1 en la versión Reina Valera de 1960, aunque esta vez también voy a incluir la traducción de la Biblia de Jerusalén del año 2018. Como siempre, vamos a compartir unas diapositivas con el objetivo de hacer este comentario, este análisis un tanto más pedagógico, con el objetivo de hacerlo lo más didáctico posible. Salmo 23.1, análisis de su texto hebreo y de su traducción al griego, Septuaginta o versión de los 70, una propuesta de traducción. ¿Qué tan acertada es la traducción del Salmo 23.1 en la versión Reina Valera de 1960? Que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿qué tan acertada es la traducción del Salmo 23.1 en la Biblia de Jerusalén del año 2018? Que dice, Yahvé es mi pastor, nada me falta. También esa misma línea de la Biblia de Jerusalén 2018 va a la obra Salmos, traducción, introducciones y comentario, una obra de 2 tomos publicada por Verbo Divino y de la autoría de Luis Alonso Schockel y Cecilia Carnita. Pues bien, esta muy conocida obra de Luis Alonso Schockel dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. He traído a colación la Biblia de Jerusalén porque en muchas ocasiones se usa la Biblia de Jerusalén como una traducción a partir de la cual se critica, se corrige y se evalúa la Biblia Reina Valera 1960. Pero en honor a la verdad, en muchos casos, si bien es cierto que la Biblia de Jerusalén supera a la Reina Valera, en muchos casos, por otro lado, también llegan a ser iguales en la traducción de muchos textos e incluso en algunos otros textos la versión Reina Valera es mejor que la Biblia de Jerusalén y por supuesto en muchos casos como en este se resultan ser similares y es prácticamente imposible decir que una es mejor que otra a la luz de lo que dice el texto hebreo del Salmo 23.1. Antes de abordar el texto del Salmo 23.1, queremos compartir un comentario sobre el título. El título del Salmo 23.1 en la Biblia hebrea es Mismor le David, Mismor que aparece como título en unos 57 salmos. Pues bien, aquí lo vemos con la frase, aquí lo vemos conformando una frase con la palabra David precedida de la preposición le. Entonces, Mismor le David literalmente significa una canción de David. Es Mismor le David una estructura sintáctica sustitutiva de una cadena constructa en sentido estricto por la siguiente razón. Cuando en una cadena constructa o esmihut hebrea, el sustantivo que está en estado absoluto, el sustantivo que ocupa la posición final en una cadena constructa es determinado, entonces es también determinado el sustantivo en estado constructo, independientemente de que sea un nombre propio o un sustantivo común. Entonces, como la regla de la cadena constructa hebrea es que el sustantivo en estado constructo es indeterminado si lo es el sustantivo en estado absoluto y es determinado si es determinado o propio el sustantivo en estado absoluto, entonces ocurre que cuando se quería indicar
en la Biblia hebrea que en una relación de dos sustantivos que vendrían a conformar idealmente una cadena constructa, el sustantivo en estado constructo era indeterminado, a pesar de ser determinado el absoluto, entonces se sustituía la cadena constructa por una construcción sintáctica en la que ambos sustantivos aparecerían en estado absoluto, pero el sustantivo que ocupa la segunda posición, la posición final, sería precedida por la preposición let, indicando entonces el mismo valor semántico de una cadena constructa, pero asegurando al mismo tiempo que el sustantivo en estado constructo es indeterminado a pesar de ser determinado el absoluto. Ahora bien, una cadena constructa en sentido estricto la he colocado aquí debajo, donde su forma sería Mishmor David. Mishmor David significaría entonces la canción de David, porque en esta cadena constructa el sustantivo en estado constructo, que nunca debe llevar artículo, sin embargo será determinado porque David es un nombre propio. Pero no es lo que quiso decir el salmista. El título del salmo es Mishmor David y no Mishmor David, porque así afirma estrictamente una canción de David y no la canción de David. Por otro lado, además de asumir, o digamos asumir en primer lugar, que la expresión Mishmor le David es en realidad la construcción sintáctica sustitutiva de una, o sustituta de una cadena constructa que se indica que, en la que se indica que el sustantivo que está en la primera posición es indeterminado, a pesar de ser determinado el sustantivo que ocupa la posición final. No es menos cierto que también la preposición let sirve para indicar el caso dativo y en ese sentido ya no significaría salmo de David, sino salmo para David, salmo dedicado a David. Y parece ser este el camino que tomó el traductor al griego, puesto que tradujo la expresión hebrea Mishmor le David, que literalmente, repito, significa una canción de David, como Salmos to David. Salmos to David. David es un sustantivo indeclinable en griego, por lo tanto, con el artículo que lo he colocado en rojo, que está en caso dativo y singular masculino, entonces en realidad comunica la idea de un salmo para David. Un salmo para David porque al parecer el traductor al griego asumió la función de la preposición let aquí, no como indicando una construcción sintáctica con el valor sintáctico de una cadena constructa, sino que vio a David como el objeto indirecto al cual está dedicado o para el cual se compuso esta obra, al cual se le dedica. Entonces el traductor griego, al usar el dativo, es lo que indica un salmo para David y no un salmo que procede de David. Ahora bien, la palabra salmos griega deriva de un verbo que es xalo, que entre varias cosas significa hacer vibrar o pulsar, hacer sonar un instrumento de cuerdas. Entonces, cantar o entonar un himno dedicado a alguien, empleando el dativo. De hecho, como se ve aquí en el griego, empleando el caso dativo. Y además, entonces, indicando que el salmo no es más que una composición, un canto, un cántico, una canción acompañada o para ser tocada con un instrumento de cuerdas, una pieza musical para instrumento de cuerdas. Una traducción griega en conformidad al título hebreo del Salmo 23:1. Ya vimos que la versión griega, en lugar de asumir que Mishmor le David es una construcción sintáctica equivalente a la de una cadena constructa, pero indicando que el constructo es indeterminado,
a pesar de ser determinado, el absoluto, ya vimos que la versión griega tradujo empleando el dativo, Psalmos to David, un salmo para David y no un salmo de David. Ahora, una estructura o redacción griega que sí sería similar a Mizmor le David sería Salmos to David. Ya dijimos que David en griego, es un nombre indeclinable, pero con el artículo, esta vez ya no en caso dativo, to David, sino en caso genitivo, to David, sería exactamente equivalente a Mishmor le David, un salmo de David. Sin embargo, no fue la redacción que utilizó el traductor al griego. El texto hebreo del Salmo 23:1 literalmente es este: Adonai Roí lo Echzar, Adonai Roí lo Echzar. Y el segundo texto es el de la edición del texto Receptus de la Biblia hebrea, que lo he traído a colación simplemente para no dejar ningún texto fuera y para demostrar que tanto el texto Receptus como el texto crítico, que es este, que está reflejado en la Biblia hebraica estugartensia y que es el texto del Códice de Leningrado, coinciden. La única diferencia que vemos aquí es que el tetragramaton aparece en el texto Receptus sin la llamada Hollenbad o sin la va haciendo la función de vocal aquí, donde aparecería una Hollen. Y mira, la vemos aquí, este puntito es una Hollen. Sin embargo, solamente coinciden en que sería la vocalización de un Sheba y un Kamest. Por otro lado, la palabra roí y exar, las palabras roí y exar, las he colocado en rojo con el fin de destacarlos y dedicarle un poco más de tiempo. Resulta que roí viene del verbo ra. De ra deriva entonces la forma roé, que es un participio activo en la conjugación cal, masculino singular del verbo ra, y luego roí, que es la forma que vemos aquí, consiste en el participio roé derivado del verbo ra con el sufijo pronominal de la primera persona común singular yo. Análisis morfológico de la palabra roí. Consiste roí en el participio activo masculino singular roé, sustantivado del verbo o raíz ra, que significa pastorear, apacentar, cuidar de, cebar, alimentar, y con el sufijo pronominal de la primera persona común singular. Cuando hablamos del sufijo pronominal, simplemente estamos haciendo referencia a uno de los recursos que tiene la gramática hebrea, la lengua hebrea, para indicar en los sustantivos el caso genitivo, es decir, un sustantivo como sus, por ejemplo, caballo, susi, mi caballo. Sin embargo, ese sufijo pronominal adherido a una forma verbal, a una raíz verbal, entonces indicaría ya no el genitivo, sino más bien el objeto directo, un objeto directo pronominal. En este sentido, el sufijo pronominal y en roí no indica tanto un poseedor, un caso genitivo, indica más bien que la primera persona común singular es objeto directo de ese participio que en el texto del Salmo 23:1 tiene evidentemente como sujeto y como responsable de la acción verbal a Adonai. Pero ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué implicaciones tiene el que roí es un participio activo sustantivado de la conjugación cal y con un sufijo pronominal? En primer lugar, los participios que funcionan como sustantivos, participios sustantivados, indican a alguien que hace o está haciendo algo.
alguien que está en un cierto estado o condición. El verbo bíblico, una gramática introductoria de Page H. Kelly, página 158. En segundo lugar, un participio, cuando toma un sufijo, puede funcionar realmente como un verbo, más que como un verbo sustantivado o una forma nominal del verbo, indicando entonces uno que hace tal cosa. Gramática del verbo bíblico de Paul Young y Takamitsu Muraoka, página 187. En otras palabras, cuando un participio activo es sustantivado y con un sufijo pronominal, como en este caso, roi, sufijo pronominal de la primera persona como singular, funciona más como verbo que como sustantivo. O sea, que en lugar de nombrar al que hace o realiza una acción, mi pastor indica lo que hace, me pastorea. Además de que si es un participio que en realidad pone de relieve más su naturaleza verbal que nominal, de la misma manera el sufijo pronominal hay que verlo aquí con la función de indicar un objeto directo pronominal y no precisamente un genitivo, un posesivo, como es lo que indican la presencia de los sufijos pronominales ante un sustantivo o una raíz estrictamente nominal. Hazar y exar. Ya vimos que esta es la forma que aparece después del negativo lo en la segunda parte del Salmo 23:1. Ahora bien, el verbo o raíz hazar solo se usa en la Biblia hebrea en 3 conjugaciones de las 7 principales que tiene la lengua hebrea. Estoy hablando del hebreo clásico estrictamente. Y esta raíz se emplea nada más en la conjugación cal, en la conjugación piel y en la conjugación jifil. En la conjugación cal, que es en la que se encuentra el participio roe, con el sufijo pronominal de la primera persona como un singular roi, tiene entonces las siguientes acepciones: necesitar, faltar, tener o padecer necesidad, disminuir o ser disminuido, etc. En la conjugación piel significa hacer inferior y en la conjugación jifil significa quitar o privar. Obviamente, una de las pistas que tienen que considerar las personas que pretendan analizar el texto hebreo, una forma verbal de un texto hebreo, es precisamente establecer en qué conjugación se encuentra una forma verbal determinada. Eso tiene implicaciones semánticas. ¿Por qué? Porque roe, con el sufijo pronominal roi, no puede ser entonces asumido aquí con las acepciones o la carga semántica que tiene la raíz hazar en la conjugación piel ni en la conjugación jifil, puesto que en realidad roi es un participio de la conjugación cal y no piel ni jifil. Por otro lado, no es posible pasar por alto, que es una realidad lamentable en muchos análisis sobre el Salmo 23:1, es que la forma verbal exar está en estado imperfecto o yitol de la conjugación cal y que tiene de sujeto a la primera persona común singular, es decir, común al masculino y al femenino. Es decir, que esta forma indicada por el prefijo aleph es una evidencia para cualquiera que tenga una formación no tan mínima en la gramática hebrea, sabrá comprender que exar, el sujeto de esa forma verbal, es la primera persona común singular yo. Luego, una traducción acertada de la expresión o frase lo exar, noten, este es un negativo, y exar en yictol, que generalmente se traduce como futuro, tiene de sujeto a la primera persona como un singular. Además, exar, la raíz haxar,
la raíz exar no es un verbo de acción, sino un verbo estativo, un verbo de estado. Por lo tanto, una traducción correcta de lo exar literalmente sería: no tendré necesidad, no estaré en falta, no padeceré necesidad, no seré yo disminuido, no me faltará pasto, según la metáfora pastor-oveja. Repito, exar tiene de sujeto a yo, y como es un verbo estativo y en dictol o imperfecto, está indicando con el negativo lo que no tendré necesidad, no estaré en falta, no padeceré necesidad, no seré disminuido. ¿Quién? Yo, porque yo es el sujeto de la forma verbal exar y no otro, no Adonai. Finalmente, a la luz de todo lo dicho, una traducción acertada, una traducción que le haga justicia al texto hebreo del Salmo 23:1 debe ir en la siguiente línea: Adonai, y aquí no vamos a ser dogmáticos, algunos traducirán el Eterno, otros Hashem, otros Jehová. Bien, vamos a seguir nosotros a la línea indicada por los masoretas de asumir al tetragramaton aquí como un quere perpetuo, y diremos entonces: Adonai, el Señor, Roí, me pastorea. Bien, también no es una traducción descabellada, mi pastor, pero preferiríamos nosotros, a la luz de lo que hemos dicho, traducir: el Señor me pastorea. Luego, lo exar, no tendré necesidad, no me faltará pasto, no me veré disminuido, yo tendré el pasto necesario para subsistir. En consecuencia, no es posible legitimar una traducción del Salmo 23:1 que no entienda lo siguiente, o que no refleje lo siguiente, que Adonai es el sujeto de este participio activo y que la primera persona común singular yo es el objeto directo de este participio que tiene de sujeto o agente responsable de la acción verbal a Adonai, pero que exar, precedido de este lo, de este negativo, tiene de sujeto a la primera persona común singular. Entonces, si bien es cierto que la primera persona común singular es el objeto directo de Roí, es luego el sujeto de la forma verbal exar. Por lo tanto, una traducción, insisto, que le haga justicia al texto hebreo del Salmo 23:1 debe ir en la línea de que el Señor me pastorea, el Señor me está pastoreando. Yo soy el objeto directo de la acción de pastoreal del Señor. Entonces, no me faltará nada o nada me falta, no tendré necesidad, no tengo necesidad, no me faltará pasto, no me falta pasto, tendré el pasto necesario para subsistir, que es la idea que comunica con claridad meridiana el texto hebreo del Salmo 23:1. El texto griego del Salmo 23:1 es el siguiente: Kyrios poimainei me kai uden me histeresei. Aquí tenemos en rojo el texto que quiero poner de relieve. Palabras a explicar y hacer resaltar. Poimainei es en realidad una forma verbal en tiempo presente, en voz activa, modo indicativo, tercera persona del singular del verbo poimaino, que significa hacer el oficio de pastor, apacentar, conducir a los pastos. Curiosamente, no emplea el traductor al griego un sustantivo que es poimen, derivado de poimaino, confirmando entonces que el traductor al griego asumió el participio roí con una función más bien verbal que nominal. Por lo tanto, comprendió muy bien que era mejor
reflejar el texto hebreo roí con una forma verbal, poimainei, y no con un sustantivo poimen, que sería pastor. Luego, histeresei es una forma verbal en tiempo futuro, voz activa, modo indicativo, tercera persona del singular del verbo histereo, que significa ser insuficiente, carecer, padecer, necesidad. Luego, uden es en realidad un adjetivo en género neutro y en caso acusativo que significa nada. Y me es la forma del pronombre personal ego en caso acusativo, indicando entonces que tanto uden como me son dos acusativos. Uden, un acusativo de cosa no personal, y me, un acusativo personal, que son en realidad dos objetos directos de la forma verbal histeresei. Luego, una traducción acertada de la versión griega del Salmo 23:1 que dice Kyrios oimainei me kai uden me histeresei sería: el Señor me pastorea y nada me faltará. El Señor me pastorea y nada me faltará. O bien, sencillamente, el Señor me pastorea, nada me faltará. En relación al tiempo presente empleado por la Biblia de Jerusalén del año 2018, nada me falta, incluso empleada también esa traducción por la clásica obra de Luis Alonso Schockel en su comentario e introducción a los Salmos, que ya hice referencia hace un rato. Es preciso decir que tanto en el catálogo como el catálogo perfecto como el imperfecto o yictol pueden apuntar en realidad a una acción en el pasado, en el presente o en el futuro, y que es más bien el contexto el que determina el tiempo en que se supone que ocurre la acción verbal. Obviamente estoy haciendo referencia a la gramática del hebreo clásico, del hebreo bíblico, porque ya sabemos que el hebreo moderno, él emplea el catal como un sencillo pasado o pretérito perfecto simple del español, el yictol como futuro, y emplea los pronombres personales con un participio activo para indicar o construir el llamado tiempo presente, pero ese es un fenómeno dominante en el hebreo moderno. Conclusión: el análisis pormenorizado que hemos realizado del texto hebreo del Salmo 23:1, además de la traducción griega del mismo texto, es decir, la Septuaginta o versión de los 70, es evidente que la traducción que nos han regalado, la versión de la Reina Valera 1960 y la Biblia de Jerusalén 2018, son comprensibles y acertadas. Por supuesto, una cosa muy distinta a lo que es establecer lo que en realidad dice el texto hebreo del Salmo 23:1 y lo que dice en realidad el texto griego del mismo Salmo 23:1, eso es una cosa, y otra cosa es una interpretación ilegítima o indebida de las palabras del Salmo 23:1, empleándolas, por ejemplo, para darle sustento a una teología seriamente cuestionable y especulativa como la llamada teología de la prosperidad. De todos modos, tampoco es un procedimiento metodológicamente recomendado, no es acertado, crítica y exegéticamente correcto proponer una traducción del Salmo 23:1, una traducción del texto hebreo del Salmo 23:1 y de su traducción griega que no le haga justicia al texto hebreo. O sea, no es posible pretender fomentar, pasándolo por encima a lo que dice el Salmo 23:1 en el texto hebreo y griego, proponer una traducción indebida, pero que aparentemente nos permite o crea ciertas bases para no darle sustento a la teología de la prosperidad. Entonces, un
una traducción seria y responsable, el Salmo 23:1, debe poner de relieve que en realidad la traducción de Reina Valera y la Biblia de Jerusalén son traducciones acertadas y, por supuesto, que eso no justifica la indebida interpretación y empleo de dicha traducción para justificar la crítica y la muy criticable traducción, la muy criticable teología de la prosperidad. Finalmente, queremos invitarles a que todavía aprovechen, están a tiempo para sumarse a nuestro diplomado en lenguas bíblicas que comenzó la semana pasada, pero que como estuvimos dando apenas aspectos introductorios, es todavía usted está a tiempo para sumarse a este diplomado en lenguas bíblicas, un curso que en un año le permite conocer, tener una excelente introducción al hebreo de la Biblia hebrea, al arameo bíblico y al griego koiné, el griego del Nuevo Testamento y el griego de la versión griega. También todavía están a tiempo para sumarse a nuestra nueva sesión de nuestro curso de griego koiné, el primer año de un curso completo de la gramática del griego koiné, del griego bíblico. El curso completo dura 2 años. Así que en este curso de griego que comenzó la semana pasada y como todas las clases quedan grabadas, todavía usted está a tiempo. Resulta que en este curso, a diferencia de la introducción muy buena, pero elemental, que ofreceremos en el diplomado de lenguas bíblicas, si su interés es estudiar a profundidad y por completo la lengua griega, la gramática del griego koiné, este es el curso ideal. Y también si usted considera convertirse algún día en docente de griego. Queremos terminar, como siempre, invitándoles a que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita para que reciban la notificación cada vez que subamos un nuevo video y también que nos dejen sus valiosos comentarios. Muchas gracias por el seguimiento, muchas gracias por la sintonía. Hasta la próxima.